Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022. Estamos ya en el segundo miércoles de este mes y como siempre estamos listos para estudiar la palabra del Señor como cada miércoles. Esta tarde tenemos un estudio especial siguiendo con esta línea que anunciamos hace un par de semanas, hablando de ciertas cosas que están relacionadas con este inicio de un nuevo año. Como decíamos por ahí en el mensaje del domingo, realmente no hay nada mágico entre el 31 y el 1 de enero. Los días transcurren de acuerdo al orden que Dios estableció. El nombre de cada año, ese lo hemos puesto los seres humanos para poder organizarnos y vivir de manera más clara y más organizada. Sin embargo, aunque no sucede nada mágico, es una linda oportunidad para que nos pongamos al día en ciertas cosas con el Señor. Y hoy el tema tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es lo que vamos a explorar en un momento más. Así que una palabra de bienvenida a cada uno de los que nos está viendo, escuchando en este día. Estamos por nuestras plataformas de Facebook en primer lugar y casi simultáneamente, y en un ratito más por YouTube. Cualquiera de las dos plataformas son buenas para estar en contacto unos con otros. Así que saludamos a los de la Iglesia Bautista del Camino aquí en El Paso, Texas, y también saludamos a todos aquellos que se unen a nosotros, y gracias por hacerlo, porque eso da un sentido de amplitud a nuestro ministerio también aquí en la iglesia. Así que vamos a recordar algo brevemente en esta tarde. No nos olvidemos de usar mascarilla, no nos olvidemos de lavar las manos, no nos olvidemos de mantener un distanciamiento físico saludable entre unos y otros. Estamos en la época, en los días donde las noticias nos hablan de Omicron, que es esta tercera o cuarta cepa del famoso coronavirus. Así es que algo que aparentemente amenaza de una manera sustancial. Sin embargo, hay una buena noticia en medio de la mala, es que no afecta ni es tan dañina, mortal, etcétera, como la primera cepa del coronavirus. Así que por eso seguimos insistiendo en esto. Use su mascarilla, lave sus manos, mantenga un distanciamiento razonable entre unos y otros, y para los que todavía no se han puesto la vacuna, pues una palabra cariñosa para que lo hagan a la brevedad. De todas las personas que yo en lo personal conozco y que no se han vacunado porque pues mañana, que porque no estoy de acuerdo, porque esto, por lo otro, pues ya va un 70% que se ha enfermado. Así que al otro 30%, que usted sabrá quién es, le animo a que lo haga para que no tenga que sufrir esta experiencia. Muy bien, vamos ahora a lo que hacemos en primer lugar cada miércoles. Y en esta ocasión oramos al Señor como hacemos cada semana. Si han notado ustedes en las últimas 3-4 semanas, he estado orando específicamente por la ocasión que estamos viviendo. Y en esta tarde no es la excepción. Quiero orar por la voluntad de Dios en nuestras vidas y de cómo acercarnos y descubrir y vivir esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que, si me lo permiten, quiero orar en ese sentido. Únase por favor a nuestra oración, porque no solamente busca el cumplir la voluntad de Dios cada uno, y en este caso como la oración que yo hago en esta tarde para algo personal, sino para todos. Es un desafío esta oración, porque queremos pedir con honestidad que no basta solo con conocer la voluntad de Dios. Una vez que la conocemos hay que cumplirla, si no, no tiene sentido todo esto. Así que acompáñenme a orar en esta tarde acerca de la voluntad de Dios. Padre nuestro, gracias porque nos das esta maravillosa oportunidad, como cada semana, de estudiar tu palabra. Y en esta ocasión, Señor, cómo descubrir, cómo entender,
cómo llevar adelante la voluntad de Dios que tú revelas a cada uno de nosotros. Porque como tú sabes, buen Padre, muchos de nosotros queremos conocer esa voluntad y por eso te pedimos que nos guíes a que siempre escojamos lo que es concreto y claro delante de ti. Pero también queremos decirte en esta tarde que más que cumplir con tu voluntad, Señor, queremos también conocerte más. Esa es nuestra mayor prioridad y objetivo. Prometes en tu palabra que te vamos a encontrar cuando te busquemos con todo nuestro corazón. Por ello, si te buscamos primero, quizás nos aclares nuestras opciones. Pero a pesar de todo, ayúdanos a anhelar por cada uno tu amor, tu justicia y por supuesto tu voluntad. Muéstranos cómo sumergir nuestra vida en quién eres y aprender a confiar de veras y a entender que con toda seguridad cubrirás cada una de nuestras necesidades y todas las necesidades que tenemos de comprender claramente tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Queremos agradarte, Señor, con nuestra vida. Así que gracias por nuestro Señor Jesucristo que hace posible acudir a ti con todas nuestras preguntas, con todas nuestras inquietudes y también, Señor, con todas nuestras debilidades. Tú nos conoces, buen Padre, y muchas veces decimos, quiero hacer tu voluntad, pero luego nos aferramos obstinadamente a nuestros propios planes. Y esos planes a veces van en contra de tus propósitos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro quehacer diario. Hay una batalla en curso y debo decidir si elegiré entregarme a ti o seguiré mis propios planes o mis propios gustos. Por eso pedimos, Padre, que conquistes nuestro corazón para que esa bendición tuya nos guíe en todo momento. Y mientras nos entregamos a ti en este proceso que a veces va con todas nuestras ganas y otras veces pues va débil como un delgado hilo, queremos pedirte que llenes nuestra vida del Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos y a enseñarnos más claramente acerca de tu voluntad. Padre Celestial, tantas voces llaman por nuestra atención. Por eso es fácil distraernos. Pareciera que hasta por una nube, una mosca o cualquier cosita que llama nuestra atención, nos distraemos. Por eso queremos pedirte también que nos des más sensibilidad a tu voz y que podamos escucharte aún en medio del ruido. Ayúdanos a sintonizarnos contigo con la voz tranquila y reposada del Espíritu Santo. Haznos más cuidadosos de las voces que permitimos también que nos hablen, que hablen a nuestra vida. Llena mis pensamientos, ilumina nuestro corazón, nuestro camino con tu verdad y que seamos plenos en la búsqueda constante de tu voluntad. Y una vez que la descubramos, una vez que tengamos certeza de esa voluntad, que sin vacilar, sin siquiera pestañear, sin siquiera dudar en lo más mínimo, la cumplamos, porque estando en tu voluntad, estamos en tu presencia. Padre, gracias por esta bendición que nos das de tener en tu palabra la respuesta a todas nuestras inquietudes. Y Padre, pido también que llenes cualquier necesidad de salud o de otro tipo en todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán en el transcurso de las horas. Y Padre, que tu bendición llegue al corazón, al rincón de cada hogar de esta iglesia y de cada uno de los que están también en nuestros propios corazones. Oramos pidiendo tu bendición, Señor, en esta tarde y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga entonces y nos preparamos ahora para el estudio bíblico. Muy bien,
Y este estudio bíblico, como les he anunciado, y tal vez agregando un pequeño detalle más de información, tiene que ver con este énfasis donde hemos estado buscando temas que tengan relación o que nos ayuden a iniciar un nuevo año cerca del Señor. Y en esta ocasión el tema es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? No estamos pidiendo solo para la iglesia, para mi hermano, para el resto de la gente. No, la voluntad de Dios para mi vida. Y para ilustrar este estudio de esta tarde, me encontré con esta buena ilustración donde aparecen dos signos casi de tránsito, uno indicando para allá está la voluntad de Dios y para este otro lado está la voluntad, mi voluntad. Y ahí hay un gran problema siempre en cada uno de nosotros, porque queremos prevalecer usualmente con nuestra propia voluntad. Y a veces salimos, especialmente los domingos, muy inspirados en que debemos hacer la voluntad de Dios antes que la propia. Bueno, allí hay un conflicto. Y ese conflicto espero que sea solucionado con el estudio de esta tarde. Si olvido hacer mención acerca de esto, usted por favor no lo olvide y piense, con razón, el pastor dijo tal cosa. Hay un conflicto entre la voluntad de Dios y mi propia voluntad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, si estamos anhelando conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, es porque entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Entonces, ella debe tener prioridad en nuestra propia voluntad. Así que comencemos entonces en esta tarde. ¿Es importante conocer la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. La Biblia tiene decenas y centenares de observaciones en cuanto a cumplir con la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Por ello, Él exclamó y dijo lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Casi le faltó, o yo lo escucho en mi mente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi padre y mi primo y mi prima. Es decir, si hacemos la voluntad de Dios, seremos verdaderamente cercanos al Señor Jesucristo. En la parábola de los dos hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Bueno, en este caso específicamente, la voluntad del Padre era que creyeran y que se arrepintieran, pero estos no se arrepintieron ni creyeron. ¿Qué es lo que no hicieron entonces? Bueno, lo que no hicieron fue la voluntad de Dios. Así que lo más básico, la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestros pecados y de creer. Es decir, la gran primera y prioritaria voluntad de Dios para todo el mundo es ese, que crean y que se arrepientan. Condición para la cual el que hace esto, como dice Juan 1:12, es llamado a ser parte de la familia de Dios. No solamente creación de Dios, sino la familia de Dios. Así que cualquiera que no hace esto, es decir, no hace la voluntad del Padre, simplemente está quedando fuera. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no aceptamos la voluntad de Dios. Y como quien dice, no aceptamos lo primero que está en la voluntad de Dios. Una vez que recibimos a Cristo por fe, entonces, como dije hace un momento, somos hechos hijos de Dios, formamos parte de su familia, y aunque ya estemos dentro y seamos parte de la familia de Dios, este proceso de cumplir con la voluntad de Dios debe continuar. Por eso Él desea guiarnos en todo esto. Y el Señor exclama a través de su profeta, y el cual hace esta oración que usted y yo debemos hacer
nuestra también cada día. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Dónde vamos a descubrir esos pasos firmes? Cuando querramos hacer la voluntad del Señor siempre. Así que Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad como algunos piensan. Uy, que Dios es tan especial, tan grande y tan Dios que no quiere que sepamos cuál es su voluntad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él constantemente está revelando, diciéndonos, casi martillándonos el hecho de que nosotros sepamos lo que Él anhela, lo que Él quiere. ¿Le ha pasado a usted que de repente esposos y esposas nos preguntamos unos a otros, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? Cuando vemos a alguien que está un poquito retraído ahí, como que no quiere hacer nada, ya nos preocupamos. Lo único que no decimos es cuál es tu voluntad. Pero al hacer todas esas preguntas estamos exactamente preguntando eso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres ir a pasear? ¿Quieres ir a comer a un lugar especial? Nos falta decir, ¿cuál es tu voluntad? Y yo voy a hacer tu voluntad. Bueno, Dios no se esconde ni se demora en decirnos cuál es su voluntad. Por eso, aunque nuestra oración deba decir, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios, nosotros tan pronto la conozcamos, entonces tenemos que tomar una decisión. De hecho, Él, como les decía, ha dado muchas direcciones en su palabra, muchos versículos que aclaran esto de su voluntad. Por ejemplo, ¿cuál es una de las grandes voluntades de Dios en medio de este proceso y eventualmente de una lista de voluntades que Él tiene? Fíjense en esta. Número 1, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted dé gracias en todo, por todo, a todos, no solamente a Dios. Es decir, que tenemos que ser agradecidos. Sí, esa es la clave. Esa es la clave para ser hijos de Dios. Así que cuando a usted de repente le vienen o le bajan los humos de grandeza y de mandones y empieza a dar instrucciones por allá y se le olvida dar gracias, fíjese que no está cumpliendo con uno de los aspectos de la voluntad de Dios. Así que no solamente se está haciendo mal criado con esa persona que ya le ayudó o hizo algo por usted, está también faltando a la voluntad de Dios. Él dice, dar gracias en todo. Ahora, pues si se cayó un trancazo y se quebró una pata, ¿hay que decir gracias también? Sí. Aquí los productores me destacan y me dicen sí con la cabeza para no hacer ruido. Hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios lo establece así y cuando le damos gracias es porque le estamos diciendo te estoy agradecido porque aunque esta cosa me molesta y me duele, me vas a ayudar. Anticipadamente me vas a ayudar. También otra de las cosas que es parte de la voluntad de Dios es hacer buenas obras, buenas cosas. El mundo en una gran cantidad y por no decir una gran mayoría se afana a veces no en hacer buenas obras sino en hacer malas obras. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. La voluntad de Dios es, lo está leyendo, ahí está en la pantalla. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Bueno, hay que vivir una vida honorable, una vida buena, donde hagamos siempre lo correcto, lo justo delante de Dios y de las personas. Ahora, ¿por qué quiere Dios que vivamos una vida honorable? ¿Para que solo honremos a Dios de esa manera? No, es para que nuestra convivencia humana entre unos y otros
disfrute de esta bendición. Porque la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros vivamos una vida honorable. ¿A quién vamos a hacer callar? ¿A Dios? No, vamos a hacer callar a la gente ignorante que a veces nos acusa, nos juzga o dice comentarios sin fundamento alguno que tienden a devaluar nuestra actitud, nuestra vida frente a los demás. Por eso, la voluntad de Dios es que vivamos siempre una vida honorable, una vida honorable. Así que la voluntad de Dios se puede conocer y se puede demostrar. Ahora, otra advertencia clara acerca de la voluntad de Dios. Escúchenme todos, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adultos. La voluntad de Dios es que seamos santos, santos. Entonces, para ser santos hay que alejarse de todo pecado sexual. Ahí caben todos los pecados. Ay, que este sí, que este no. No. Aquí están todos los pecados que tengan que ver con nuestra conducta sexual. Eso es parte de la santidad. Dios quiere que seamos santos, no santurrones, santos, limpios delante de Él, y para hacerlo así no debemos caer en ningún pecado sexual. Así que la voluntad de Dios, como dije también hace un momento, se puede conocer y se puede demostrar. Ahora, ahí tienen una colección de 3 aspectos fundamentales de las que Dios quiere de cada uno de nosotros. 3. Hay que dar gracias, hay que vivir una vida honorable y hay que vivir una vida de santidad. Ahora, Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¡Oh! ¿Del mundo de Jesús? No, el mundo de hoy, el suyo, el mío, el que estamos viviendo ahora. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es? Fíjense cómo es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, algunos de ustedes me dirán: ay, pastor, pero nunca voy a lograr vivir una vida de perfección. Estamos de acuerdo, pero mientras tanto, inténtelo. Trate de ir por ese camino. Eso va a traer muchas más bendiciones que quedarse ahí haciéndose el inocente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, y usted ya sabe a qué me refiero yo ahora al leer esta palabra. No estoy pensando en el tiempo de Pablo, de Pedro, ni de Juanito, ni de Claudito, ni de Federiquito. No, estoy hablando de nuestro tiempo de ahora, todo lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando a nuestro alrededor. Hay conductas que hoy pareciera que son malas porque hay una nueva manera de portarse ahora. Hay una nueva manera de hacer propaganda, mostrando abiertamente el pecado. Yo no haré nada de eso porque va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de mi santidad delante del Señor. No es parte de lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Por eso no debo imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora aparecen en las propagandas, en las revistas, lugares hermosos para visitar, pero ya no es un matrimonio con 2 niños o niñas o niño y niña visitando ese lugar. No, son 2 hombres tomados de la mano, andando, viendo y disfrutando de ese lugar según esto. O son 2 mujeres y la niñez queda toda confundida en medio de todo eso. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme el corazón y la manera de pensar. No olviden nunca esto: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora,
Cuando su mente se renueva de acuerdo con las cosas de Dios, entonces puede conocer la verdadera y perfecta voluntad del Creador. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere, por supuesto, un poco de paciencia y de convicción. Entonces, es natural querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero fíjense que no es de esa manera en que Dios nos presenta su voluntad. Si Dios expresara en una sola orden y en una sola ocasión cuál es su voluntad, pues requeriríamos una gran concentración y una gran memoria para recordar todo eso. Contrario a este plan, Él prefiere ir poco a poco diciéndonos cuál es su voluntad y así vamos asimilando y entendiendo con mayor precisión. Por eso Él revela paso a paso a cada movimiento de fe que debemos tener y nos permite no solamente conocer su voluntad, sino seguir confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo en todos los aspectos de nuestra vida, estamos ocupados haciendo el bien que sabemos que debemos hacer, como por ejemplo, no imitar conductas ni costumbres de este mundo, que debemos dar gracias siempre en todo, que debemos vivir una vida honorable y también debemos perseguir cada día una vida de santidad. Ahora, ¿recuerdan lo que dijo Santiago alguna vez en su carta, especialmente ahí en el capítulo 4? Él dijo algo parecido, que si saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso les es pecado. Es decir, si usted quiere descubrir también la voluntad de Dios y tiene una circunstancia en la cual no tiene claridad acerca si es parte de la voluntad de Dios, le puedo decir lo siguiente: si es pecado delante de Dios, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Así de fácil, no es la voluntad de Dios. Si algo es pecado, no es la voluntad de Dios. Ahora, si es pecado, no es la voluntad de Dios. Si no es pecado, entonces probablemente está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la fórmula? Aplique lo que dice Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no lo haga. Recuerden esto y ya van a estar en la dirección de la voluntad de Dios. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos, donde trabajar, donde vivir, con quién casarnos, con quién declararme, qué auto comprar, qué corbata ponerme el lunes o qué vestido ponerme el domingo. Queremos esas cosas. Pero ¿saben qué? Como he dicho tantas veces en esta tribuna, Dios no quiere monigotes ni títeres. Él quiere que tomemos nuestras propias decisiones. Y es por eso que nos abre un espectro de libertad que algunos piensan que por ser cristianos la perdemos. Todo lo contrario. Nuestra libertad se expande más allá del universo, porque teniendo a Cristo tenemos mayor libertad. Porque Él dijo que Él es esa libertad y que su palabra y su presencia nos hará libres verdaderamente. Así que Él nos permite tomar decisiones y si nos sometemos a Él, que tiene maneras de prevenir y nos la da de prevenir decisiones equivocadas. Como lo vemos aquí en Hechos, esto responde a este concepto que estoy compartiendo con ustedes. Es un poquito largo, son 2 versículos, pero aquí les va. Luego Pablo y Silas, viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Observa la frase les había impedido, la hemos subrayado para llamar la atención de cada uno de ustedes, en el sentido que Pablo y Silas establecieron un plan, viajaron por una zona específica, pero
el Señor a través de su Espíritu Santo les impidió que predicaran en ese lugar. ¿Por qué? No sé. Pero cuando se trata de mi Señor, yo obedezco. Es lo que todos debemos hacer. Esa es la voluntad de Dios. Que obedezcamos, que seamos buenas personas, que no pongamos en duda la instrucción de Dios. Versículo 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Aún lo intentaron, pero ocurrieron unas cosas muy interesantes. Si leen toda la historia de ese viaje, lo van a comprender mejor. Pero lo importante para nosotros es entender que el Espíritu del Señor Jesús se los impidió de nuevo. No les permitió ir allí. Así que cuanto mejor conocemos a una persona, más nos familiarizamos con sus deseos. Por ejemplo, un niño puede ver una pelota que rebotó al otro lado de la calle, pero no corre detrás de ella, porque algún día el papá lo tomó con cariño, pero con firmeza le dijo: hijo, no quiero que jamás corras detrás de una pelota, porque en tu entusiasmo no vas a ver quién viene y te pueden atropellar. Un auto, un camión, una bicicleta, alguien distraído. Por eso hay algunos avisos por ahí en los señales de tránsito de algunos países que cuando hay zonas de niños que juegan mucho, dice a los conductores: cuidado, a niño detrás de una pelota. Ahora, ese niño entonces, si le explicaron y entendió, él nunca va a correr desenfrenadamente detrás de una pelota. Va a detenerse, va a mirar de lado a lado con cuidado. Si viene un auto aún a lo lejos, va a esperar que pase y después va a ir a recoger la pelota. ¿El papá siempre tiene que estar ahí para vigilar que lo haga? No. Él ya entendió. Esa es la voluntad de su papá. El papá no le dijo: no quiero que nunca recojas la pelota. No, dijo que no lo hicieras de tal manera. Entonces, con Dios nos pasa lo mismo. Porque si ese niño ahora está solo, él piensa lo siguiente: no, mi papá no querría que yo hiciera eso. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Mientras caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en el Espíritu Santo, nos damos cuenta que podemos anticipar si es o no la voluntad de Dios. Ni siquiera necesitamos un versículo que nos diga específicamente. Usted y yo lo vamos a instruir porque conocemos a nuestro papá, conocemos a nuestro Dios. O como dice Pablo a los Corintios, llegamos a pensar como Él, aún anticipando sus respuestas. ¿Y dónde encontramos eso? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque hemos llegado a tener la mente de Cristo. ¡Wow! 1 Corintios 2:16. Muchos hemos tenido estudios con otros libros y cursos donde hemos entendido la mente de Cristo, pero verlo en esta dimensión para mí es tremendamente práctico. Yo puedo anticiparme a pensar en lo que Dios me va a decir porque tengo la mente de Cristo. ¿Y cuándo logramos la mente de Cristo? Igual que ese niño con su papá, conviviendo con él diariamente, escuchando a su papá todos los días, intercambiando opiniones con su papá, él va entendiendo la manera de pensar de su papá. Aún en los momentos de disciplina, nosotros hemos aprendido de nuestros padres lo que ellos esperan y anhelan. Bueno,
Con Dios es exactamente lo mismo. Acuérdense que Él es nuestro Padre Celestial. Y por eso podemos llegar a tener la mente de Cristo. No es que sea un motivo de orgullo, yo soy mejor porque tengo la mente de Cristo. No, es para que nosotros podamos ser mejores hijos de Él. Así que tenemos la mente de Cristo, lo conocemos y esto nos ayuda, por supuesto, a conocer su voluntad. Así también encontramos más fácilmente la guía de Dios y esa ayuda y esa guía que está disponible. Fíjense que Proverbios en el Antiguo Testamento nos aclara también esto con una nitidez tremenda. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Más lo vimos hace apenas unos minutos, que cuál es la voluntad de Dios, que vivamos vidas santas. Y la santidad y la honorabilidad son parte de esta honestidad. Y todo aquel que es honesto dirige sus pasos a lo justo. Pero los perversos, esos van a caer peso de su propio pecado. Así que si usted está caminando cerca del Señor y deseando de verdad su voluntad para su vida, Dios va a colocar sus propios deseos, los deseos de Dios, en su corazón. La clave es desear la voluntad de Dios, no la suya propia. Así que si para este nuevo año 2022 usted está anhelando conocer la voluntad de Dios, bueno, anhélela para cumplirla, porque aquí la idea es que usted no va a hacer sus deseos primero que los deseos de Dios. La clave, como dije hace un momento, entonces, es desear la voluntad de Dios, no la nuestra propia. Por eso la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué cosa? Los deseos de tu corazón. Pero esto es una consecuencia, no es lo primero. Primero hay que deleitarse en el Señor. ¿No es acaso esta otra muestra de la voluntad de Dios? Sí, deleitarse en el Señor. Ahora, ¿cómo usted y yo nos deleitamos en el Señor? ¿Cómo? Exactamente, nos deleitamos en el Señor cuando estamos en su presencia, como ese hijo con su papá, jugando a la pelota juntos. ¿Y qué jugamos con el Señor? Bueno, jugamos el gozo, la alegría, el compartir con Él, el estudiar su palabra, gozarnos en escudriñar su palabra y entender cada coma, cada palabra, cada expresión que está en su palabra. Me gozo en el Señor cantando alabanzas para Él en los cultos, en los estudios bíblicos, en la iglesia o solo cuando no tengo otra oportunidad más que esa. Deleítate en el Señor y como respuesta Él concederá los deseos de tu corazón. Además, recordamos la instrucción de Jesús, la cual dio a sus discípulos acerca de orar. Una escena muy, muy conocida. A ver si es conocida. Yo creo que sí, para todos nosotros. Allí en Mateo capítulo 6 está la oración modelo. En muchas Biblias dice ahí oración modelo o la oración de ejemplo que Jesús nos dejó. Los apóstoles le preguntaron un día a Jesús que cómo había que orar. Entonces él les dio esta oración y oró esta oración con ellos. Y usted la ha aprendido y la ha memorizado. El riesgo cuando repetimos y repetimos una misma oración, una misma expresión, un mismo versículo, pero comenzamos ya a hacerlo de manera mecánica, corremos el riesgo de decirlo muy bonito, pero no entender las palabras. O aun cuando, además de bonito, entendemos las palabras, no las tomamos en cuenta y no las practicamos. Dicho eso, vuelvo a Mateo capítulo 6, donde está la oración modelo. El versículo 9 en forma especial
no voy a decir la oración toda, pero en el versículo 9 en forma especial dice, ora de la siguiente manera. Así empieza la oración, ahí en el capítulo 6, versículo 9 de Mateo. Es una oración que todos los cristianos, todos los que creemos en Dios, los que tienen la palabra de Dios como su fuente de fe, y algunos, aunque no es la única fuente de fe, aún la tienen, oran esta oración. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ok, estoy de acuerdo, tienen razón. Estoy usando una versión no exactamente la que hemos memorizado. Usualmente la revisión de Reina Valera del año 60, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Palabras que cambian de orden básicamente, pero dice exactamente lo mismo, porque nuestro Padre nuestro está en el cielo y queremos que siempre su nombre sea santo, ¿verdad? Bueno, que su reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la realidad de esta oración. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo lo siguiente. La tercera frase, que se cumpla tu voluntad en la tierra, es nuestra frase clave para entender. Esta es una forma realmente en la que anhelamos pensar. Nuestra oración es una forma que Dios nos enseña de no solamente orar, sino de pensar, Y dado que es un pensamiento, también la actitud es la siguiente. Me preocupa, en primer lugar, sigue observando el pasaje, me preocupa que el nombre de Dios sea honrado. El nombre de Dios sea honrado. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o que sea siempre santo tu nombre. Esa es la primera preocupación que tenemos. La segunda, me preocupa que el reino de Dios avance. Me preocupa que el reino de Dios avance. O como le dice ahí, que tu reino venga pronto. O sea que mientras más avance el proceso del reino aquí en la tierra, más pronto vendrá el reino completo que el Señor nos promete. Muy bien. Y tercero, me preocupa que se haga la voluntad de Dios. Por eso, la tercera cláusula de esta oración es que se cumpla tu voluntad en la tierra como se está cumpliendo ya en el cielo. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, este es el lugar donde hay que comenzar. Ya hemos visto en la primera parte de lo que he compartido de que la voluntad de Dios está clara y específicamente dicha, expuesta, para que todos la entendamos en estos versículos que ya hemos visto. Pero, si queremos honestamente conocer más allá todavía y con mayor claridad e intensidad la voluntad de Dios, tenemos que hacer esto, conocer la voluntad de Dios. Así que, si quiere saber la voluntad de Dios, ore por ella. Ore que se cumpla la voluntad de Dios, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir simplemente que en el sentido más amplio posible que Dios cumpla su voluntad y que ésta abarque todo el tiempo y la eternidad y la creación. No,
No se trata solo que Dios cumpla su voluntad en la iglesia, en mi iglesia local o en el grupo de personas con los que estoy con más frecuencia, con mi familia, con mi matrimonio, etc. Porque es algo personal, lo que estoy diciendo es esto. Dios, quiero hacer tu voluntad. Es algo que usted y yo le decimos al Señor. Dios, quiero hacer tu voluntad. Y esa es la mentalidad inicial y necesaria que establece a una persona en la voluntad de Dios. Si usted no dice esto, en realidad todavía no entra a ese proceso de veras hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que declararlo en algún momento y decirle al Padre: Papá, Dios Todopoderoso, quiero hacer tu voluntad. Así que si para este año usted está pensando en esto, como esas resoluciones que hablábamos del el miércoles pasado, bueno, en este caso la decisión tiene que ponerla claramente delante del soberano Dios. Dios, quiero hacer tu voluntad. Y esa es la mentalidad inicial y necesaria que establece realmente a una persona, a nosotros, en este camino, en esta vía, en este track de hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que querer eso. Si no lo quiere honestamente, no lo va a lograr. Y si todavía no ha llegado a eso, a querer hacer la voluntad de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas y no nos deje caer en tentación, todo eso va a tener que esperar. Sí, son cosas personales, pero no va a llegar a eso si primero no hace o busca la voluntad de Dios. Esta oración no es una oración solo de repetirla y que esta oración en su magia va a ser cumplida completamente. Aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. Oren esta oración. Pero para que haya real resultado, usted empiece primero. Dios puede empezar. Él ya empezó hace rato. Él creó el universo, Él creó este mundo, Él nos creó a nosotros. Él hace rato que está en esta actividad. Ahora, si yo quiero acercarme a Él ahora, yo tengo que hacer algo. Él ya se acercó a nosotros, ya usted lo conoce. Entonces, el pan nuestro de cada día, y tan bonito que suena, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos hacen cosas, no nos deje caer en tentación, mas líbranos de todo. Eso no alcanza si primero usted no está buscando hacer su voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya pasado por la puerta de Señor, que se haga tu voluntad. Tan pronto pase esa puerta, todo lo demás de esta oración será cumplido en su vida. Esta debe ser nuestra posición diaria, debe ser nuestra forma permanente de pensar. Esto abre realmente la puerta a la bendición de esta oración. Queremos estar en el lugar de la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, el Señor Jesús dio un ejemplo magnífico de esto. Él, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que enfrentar este momento y esta circunstancia que lo llevó a una muerte dolorosa en la cruz, en manos de los que él había querido y ha venido a predicar, y a manos, si se quiere, de Dios, su Padre, quien esperaba que alguien pagara por los pecados del mundo, y ese fue Jesús. Frente a esta dolorosa muerte en la cruz, Él exclamó y dijo lo siguiente. Creo que ya se acordó usted, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él dijo, si es posible que pase estas cosas de ti, y lo dijo, y ¡boom!, vino el arrepentimiento y dijo, yo vine para hacer tu voluntad, por eso te digo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la tuya.
Ahora, en ese mismo jardín del sufrimiento, Jesús dijo, me anticipé un poquito al decirlo, pero Padre mío, si es posible evitar que yo beba este trago amargo, si es posible, pero si no, hágase tu voluntad. Este es el pensamiento esencial. Así que si usted está buscando cumplir con la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, si todavía usted está preocupado por su voluntad, sus planes, sus realizaciones, realmente tiene poca o ninguna esperanza de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está primando su voluntad, está primando su deseo, su anhelo. Y aunque dice que está queriendo entender la voluntad de Dios, lo está haciendo solamente de manera religiosa, pero no lo está haciendo de manera vivencial, de verdad. Porque, ¿qué pasa si le pide una cosa al Señor, como por ejemplo que lo lleve a un viaje alrededor del mundo y no sucede eso? Usted va a confundir la voluntad de Dios. Por eso, si sigue preocupado solo por su voluntad, sus planes, su realización, realmente no tiene opciones de cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Jesús, mil perdones por esto, Jesús, mucho antes de ir al jardín, en anticipación de la cruz, dijo que había venido para hacer la voluntad de aquel que le envió. ¿Lo recuerda bien? Pablo, quien siguió el ejemplo de Jesús muy cerca de su propia muerte, también dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Pienso que esa tiene que ser la mentalidad profunda de todos nosotros los creyentes en el día de hoy. Ahora, quiero ir completando todo esto con una frase del versículo 6 de Efesios capítulo 6. Allí encontramos una expresión que resume muy bien todo esto y lo hace de una manera útil. Y el pasaje de Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso es el siguiente. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Esto es a todos nosotros. Esto era para los hermanos de la iglesia de Éfeso, pero hoy es para todas las iglesias del mundo. Y a todos nos dice Pablo lo siguiente, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice que hay que hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Y esto implica no hacerlo con tristeza, no solo por fuerza, no solo externamente, sino del corazón. El corazón siempre tiene este contexto de alegría, de satisfacción, de gozo, de todo eso. Y esa es la manera en que hemos de hacer la voluntad de Dios. Porque si no, Pablo habría dicho solamente como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios. Punto. Pero no, dijo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, es decir, con todo el sentimiento, con toda la alegría, con todo el gozo, con todo lo que hay en nuestro corazón. Y es allí donde todos debemos empezar. Así que si de veras usted, yo y aún los que estamos aquí en el estudio queremos hacer la voluntad de Dios, entonces usted y cada uno de nosotros tiene que querer hacer la voluntad de Dios por encima de todo, de la voluntad suya, de la voluntad de su familia, de la voluntad de sus amigos y aún de la voluntad de los que le rodean. Dios debe ser primero. La voluntad de Dios debe estar por encima de todo. Tiene que ser en cierto sentido la muerte de su propia agenda, el desaparecer su propia voluntad, dejar en segundo lugar o tercero sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propias esperanzas, sueños, planes y ambiciones. Así que
Ahí es donde hay que empezar. Porque, en resumen, y para terminar, le digo lo siguiente. Le aseguro que si usted no tiene un compromiso desde el corazón a la voluntad de Dios, nunca va a experimentar la voluntad de Dios en su plenitud. Así que, si usted no tiene ese compromiso de desde el corazón querer hacer la voluntad de Dios, entonces lo siento, pero me parece que ninguno vamos a lograr llegar a esa relación de obediencia y de intimidad con nuestro Creador si no tenemos este anhelo de que esa voluntad sea lo primero. Por eso, cuando pensemos en cómo puedo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, usted ya lo ha descubierto. Pero frente a este letrero, ¿cuál es su preferencia? ¿La voluntad de Dios o su voluntad? Bueno, esa respuesta cada quien la pone frente al Señor y por lo pronto creo que la respuesta correcta y la que quiero yo usar siempre en mi vida es que la voluntad de Dios, de mi Dios, va a estar siempre sobre mi propia voluntad. Que el Señor nos bendiga y que en este nuevo año que estamos comenzando, apenas llevamos 10, 12 días, miércoles, hoy, 12 días, que el resto de este año nos motive y nos oriente el hecho de que no solamente quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, sino una vez que ya la he conocido, quiero ponerla en primer lugar. Y yo, simplemente el que cumpla esa voluntad para nuestro Creador. Que ese ojalá sea el anhelo de cada uno de nosotros en esta tarde. Vamos a terminar con la oración de despedida y vamos a pedir, como hacemos siempre, la bendición de nuestro buen Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y gracias otra vez porque con claridad meridiana, como un compás que marca con certeza el norte, tu palabra hoy hace lo mismo en cuanto a tu voluntad. Por eso, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, queremos sumarnos a cumplir tu voluntad en este año 2022. Y que frente a nuestros anhelos, frente a nuestros planes, a nuestros sueños, frente a nuestros propios anhelos, tu voluntad, queremos que esté sobre todo eso y de esa manera complacerte, adorarte y honrarte con todo nuestro corazón. Ahora, Padre, pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada oyente, sobre cada uno que nos ha acompañado en esta jornada de esta tarde y que ellos también reciban de tu gracia y de tu amor. Todo esto lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, cumpliendo tu voluntad, en la cual tú anhelas que seamos agradecidos en todo. Por eso te agradecemos en todo y por todo en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo domingo.